La alegría de un espeleólogo por un increíble descubrimiento se convierte en terror al enfrentar un fracaso catastrófico en las profundidades de la Tierra. Este es el desglose fatal de la tragedia de Floyd Collins. Floyd Collins se sentía eléctrico. Finalmente había logrado abrirse paso hasta el pasaje largo, atrapado en el que estaba trabajando en Sand Cave. Un angosto y retorcido túnel como sacacorchos llevó a este instante de descubrimiento. Era viernes, 30 de enero, y había pasado semanas sacando escombros para despejar espacio e intentar pasar por una estrecha fisura debajo del pasaje. Después de empujar a través de una pequeña grieta, se deslizó por la pared cayendo 8 pies hasta el suelo de una gran caverna. Hasta este punto, el pasaje consistía básicamente en arrastrarse, apretarse y avanzar poco a poco. Seguramente tendría que ensanchar el camino para que otros pudieran entrar y reforzar las paredes y el techo que se desmoronaban, pero con el tiempo podría convertirlo en un destino turístico de pago. Este era el sueño de Floyd por fin realizado. Lamentablemente, la lámpara de gas que usaba para iluminar se estaba quedando sin combustible. Se apresuró a subir por la pared y se arrastró por la estrecha grieta, acostándose en el pasaje inclinado que conducía al resto del túnel de 140 pies. Al empujar la linterna hacia adelante, la superficie irregular atrapó la base y la volteó. La luz se apagó y Floyd tendría que continuar en total oscuridad. Se arrastró de espaldas usando sus piernas para deslizarse sobre las ásperas rocas. Un baile cuidadoso era necesario para moverse por este túnel artificial. En la oscuridad puso su pie en la pared y estaba completamente inconsciente de que estaba a punto de cometer un error catastrófico. Empujó su cuerpo hacia atrás hacia el tobogán y un increíble estruendo de rocas y polvo llenó el estrecho túnel. Floyd gritó de dolor mientras se ahogaba con los escombros. El colapso siguió mientras se retorcía adolorido, intentando liberar su tobillo izquierdo del tornillo que lo aprisionaba. Se dio cuenta, impactado, de que tenía los brazos tan atrapados como las piernas. Floyd estaba enterrado en un túnel de solo 16 pulgadas de alto, en un agujero de gusano a más de 140 pies bajo tierra. El dolor fue impactante, pero no era la primera vez que Floyd quedaba atrapado en una cueva. Un año antes, le tomó 2 días salir de la cueva de cristal, su primer gran descubrimiento espeleológico. Pero ahora estaba totalmente solo. Era viernes por la mañana, y no esperaba que nadie viniera a buscarlo pronto. Se esforzó y luchó contra el montón que lo enterraba, sin poder mover en absoluto su pie izquierdo. Quedó atrapado bajo una gran roca y enormes escombros. Sus brazos estaban sepultados en un revoltijo de rocas, grava y tierra que se apretaba alrededor de su cuerpo en el pequeño pasaje. Floyd respiró profundamente para relajarse y empezar la larga espera. Eventualmente, alguien vendría a buscarlo y notaría su chaqueta y sombrero colgando fuera de la cueva. La oscuridad total y el silencio hacían que el goteo en su cara fuera muy molesto. Un lento goteo de agua caía en su cara de vez en cuando. Un poco de arena escapó de la cavidad sobre él y se acumuló en su ya imposible posición. Después de horas de estar atrapado y esforzando sus músculos contra las rocas inamovibles, se quedó dormido para escapar un poco de esta pesadilla. Cuando Floyd despertó, fue sacudido a la realidad de su insana posición. Era una oscuridad total, y su cara estaba mojada, sin forma de alcanzar y limpiar el agua. Sacudió su cabeza de un lado a otro en el único movimiento que tenía disponible. Gritó ocasionalmente, esperando que alguien viniera a verificar su estado. El esfuerzo para intentar mover su cuerpo lo agotó. Sus dedos raspaban contra rocas y grava, pero sus brazos estaban apretados contra su cuerpo. El sol se puso el viernes y amaneció sin que nadie supiera que Floyd estaba atrapado. Continuó sus ciclos de gritar y luchar contra la roca, para luego desmayarse de agotamiento. El hijo adolescente del terrateniente salió a buscar a Floyd, quien no regresó la noche anterior. No era tan inusual que Floyd durmiera en uno de los otros edificios de la Tierra, o incluso en la misma cueva. Jewel Estes vio el abrigo de Floyd y se adentró en la cueva. Llamó a Floyd, quien respondió aliviado que necesitaba ayuda.
Jewel era un niño pequeño, pero no realmente un chico de las cuevas. Se deslizó por un área de desglose estrecha, deteniéndose en la sala de giro. Podía escuchar claramente a Floyd, pero simplemente no tenía el valor de intentar meter la cabeza por la loca abertura de donde venía la voz de Floyd. Floyd entendió y supo que necesitaba una ayuda seria de sus hermanos. Jewel fue enviada a buscar adultos con experiencia en este rescate. Aunque tenía hambre y sed, Floyd se sintió aliviado. Alguien sabía su ubicación, por lo que pronto lo rescatarían. Sabía que había pasado más de un día así. El agua continuaba goteando intermitentemente en su rostro, y el dolor palpitante de su pie era una presencia constante. Esperó unas horas hasta que uno de sus hermanos llegó a la cueva. Él también subió para ver qué sucedía, pero no pudo alcanzar el lugar donde Floyd estaba atrapado. Después de más de 100 pies de arrastrarse y apretarse, el agujero limitante lo estaba mirando a la cara. Medía casi 9 pulgadas de alto y el ancho de una hoja. Era emocionalmente desalentador e imposible físicamente para los hombres más grandes meter la cabeza dentro. Llamaron a Homer, el hermano menor de Floyd. A los 22 años era pequeño y tenía un poco de experiencia en las cuevas con Floyd. Eran las 4 de la tarde del sábado cuando Homer llegó y se metió en la cueva para ayudar a su hermano. Homer notó que su hermano llevaba 30 horas sin comer ni beber y se encontraba en una situación muy grave si todavía no había logrado liberarse. Homer se deslizó más allá del primer bloqueo estrecho y se retorció por el pasaje de 100 pies que conducía a la sala de giro. Los demás habían dado la vuelta, pero Homer no tenía opción. Su hermano mayor estaba atrapado del otro lado del agujero, así que entraría. Floyd gritó y le dijo a Homer cómo sería el camino en los siguientes 25 pies. Era un pasaje estrecho y llano con un fondo rocoso irregular. No era un arrastre fácil y requería que Homer avanzara con los dedos de los pies mientras se raspaba el vientre. Había un pequeño saliente de roca sobre el deslizamiento hacia Floyd donde posarse. Homer pensó que entrar en el pequeño pasaje era lo más difícil, pero ahora miraba hacia abajo viendo el rostro de su hermano debajo de él. El deslizamiento hacia él era solo de 3 metros, pero angosto. Extremadamente estrecho. Bajó primero los pies, pero el túnel estrecho mantendría su cuerpo en posición vertical. Tendría dificultades para inclinarse y asistir a Floyd. Sin embargo, Floyd se alegró de por fin ver a alguien en su pequeña cueva. Homer se deslizó para ayudar, pero la situación lo impactó. Floyd estaba enterrado hasta el pecho en escombros en un pequeño túnel de deslizamiento, lo que hacía parecer la situación muy desalentadora. Pero la naturaleza de la situación impedía que Homer simplemente metiera la mano y sacara las rocas del túnel. No había a dónde moverlas. Y aunque hubiera, alcanzarlas requeriría una increíble contorsión de su cuerpo. Homer le dio café y salchichas a Floyd, renovando su vigor al saber que su familia había venido a rescatarlo. Homer se movía por el eje, intentando tirar de Floyd, mover rocas para liberar su brazo y excavar el suelo para poder agacharse y alcanzar el túnel de Floyd. Como nadie más cabía por el agujero en la sala de giro, Homer intentaba mover la tierra alrededor de Floyd por su cuenta. Cada vez que quitaba una roca o algo de tierra, más caía de la tierra compactada expuesta sobre el túnel. Homer, desesperado, trabajó intermitentemente por 16 horas, excavando, escalando y deslizándose hacia abajo. Se había forzado a agacharse y estirarse en una posición muy incómoda, para tratar de mejorar la situación de Floyd. Homer salió de la cueva a las 8 de la mañana del domingo. Requería ayuda porque casi no podía caminar por el esfuerzo realizado. Se derrumbó y rogó por ayuda para desenterrar a su hermano. La multitud se formó mientras Homer estaba bajo tierra. Se esparció el rumor de que Floyd estaba realmente atrapado y la gente del hogar se reunió para ver si podían ayudarlo. Un grupo de hombres se adentró en los túneles de la cueva, llegando a la sala de giro. Algunos estaban paralizados por el miedo y regresaron de inmediato. Parecía un agujero de rocas desmoronándose con piedras colgando sobre la entrada.
Algunos hombres pusieron sus luces en el agujero para observar la distancia y calidad del angosto túnel. Floyd estaba atrapado por un derrumbe, así que arriesgarse en este agujero sería una tontería. Otros querían intentarlo, pero no cabían en la pequeña abertura. Durante todo el día del domingo, la multitud reunida discutió opciones sobre cómo liberar a Floyd y entró y salió de los túneles de la cueva sin pasar nunca por el pequeño apretón. Todo el día domingo, nadie pudo llegar a Floyd para ofrecerle agua, comida o consuelo. Llevaba 3 días completos atrapado. Floyd estaba impactado y agradecido por la comida y bebida, pero su situación no mejoró. Sus brazos seguían atrapados, su pie aplastado, y parecía que no había un gran plan para sacarlo. Floyd se sentía débil y frío, tendido en un charco de agua fría y fangosa con rocas afiladas. Su temperatura corporal descendía y se debilitaba cada día. Estaba totalmente a merced de los reunidos afuera. Homer, agotado, despertó y descubrió que solo él podía llegar a su hermano. Agarró un cubo y algo de café, y volvió a la cueva. Sus músculos dolían y su cuerpo estaba lastimado por rasparse repetidamente al pasar por el túnel deslizante. Sus dedos estaban en carne viva por la lucha desesperada para mover el montón del debilitado cuerpo de su hermano mayor. ¿Pero qué podía hacer? Gritó a la multitud para que le ayudara, y ellos miraron avergonzados a otro lado, sabiendo que no eran capaces de pasar por el ridículo agujero que era la entrada para el rescate de Floyd. Homer pasó la noche quitando rocas del deslizamiento y apilándolas alrededor de Floyd. Un hombre quedó atrapado en una cueva por 3 días, por lo que el reportero William Skits Miller llegó para cubrir la noticia que se estaba volviendo viral. Cientos de personas se reunieron para observar a los equipos de rescate, convirtiéndose en todo un espectáculo. Miller se adentró en el túnel retorcido hasta llegar a la sala de giro. Se asombró por el tamaño del agujero rocoso en la esquina, apenas mayor que una hoja de papel. Afortunadamente, Skits Miller era delgado, pesando solo 117 libras. Pensó que si Floyd y Homer lo habían logrado, entonces probablemente él también podría. El revoltijo de rocas apenas era un túnel, pero Miller se arrastró a través de la abertura. Con algunas maniobras, logró pasar por el agujero más pequeño. El camino del otro lado medía menos de 16 pulgadas de alto, así que se arrastró hacia una pequeña repisa. Observó que a 10 pies del borde, Floyd estaba atrapado tras una caída. Aunque encontró el valor para pasar por el pequeño apretón en la sala de giro, ahora se enfrentaba a un nuevo miedo al mirar hacia abajo por el tobogán. El pozo fuera del borde era una caída estrecha, en un ángulo de 30 grados. El eje era estrecho y plano, como una chimenea. Había suficiente espacio para deslizar su cuerpo hasta el fondo, pero no podría mover bien sus brazos ni inclinarse para mirar en la trampa de Floyd. En ese momento pensaba bajar y ofrecerle un café a Floyd mientras lo interrogaba. La cara de Floyd estaba cubierta con un paño que prontamente removió. Floyd pidió que lo pusiera de nuevo de inmediato. La tortura de las gotas de agua estuvo golpeando constantemente su rostro por 3 días y ya no podía tolerarlo. Skits hizo sus preguntas y le dio a Floyd un trago antes de trepar nuevamente por el eje hasta el borde. Skits Miller quedó atónito. Jamás había presenciado una situación tan desesperada y no lograba imaginar cómo lo rescatarían. Una vez que salió, escribió su historia y la envió por los cables. Lo que vio lo atormentaba. No podía imaginar cómo Floyd estaba lidiando después de 75 horas atrapado allí abajo, cuando él solo estuvo 20 minutos. Miller confiaba en que los expertos rescatarían a Floyd pronto, así que dejó el trabajo a los profesionales. Aunque había muchos expertos dando opiniones sobre qué hacer, se propusieron muy pocos planes viables. Expertos de varias disciplinas dedicaron tiempo a analizar los distintos aspectos de la calidad del aire, temperatura, formaciones rocosas, tamaño y limitaciones de la posición de Floyd. A pesar de su experiencia, ninguno de ellos podía o quería pasar por el pequeño agujero en la sala de giro. La visita de Skits Miller animó a Floyd, pero al atardecer del lunes, solo Homer había hecho algo concreto para intentar liberar a su hermano. La noticia despegó
y la nación quedó cautivada por el hombre atrapado en la cueva. Pero todo este interés y atención no ayudaron a avanzar un plan de rescate. Un bombero local, el teniente Robert Borden, apareció con un plan. Iba a liberar a Floyd con cuerdas y un arnés. Era una idea cuestionable, pero honestamente nada más funcionaba. Que Homer quitara la arena y las rocas por su cuenta tomaría semanas, y Floyd no disponía de tanto tiempo. Borden sabía que existía el riesgo de arrancar el pie de Floyd, pero era un resultado que todos estaban dispuestos a enfrentar. Incluso el mismo Floyd. Borden se metió en el estrecho eje, siendo la tercera persona en encarar a Floyd. Estaba asombrado por la situación de Floyd. Apenas podía agacharse para llegar al corto túnel donde yacía enterrado. Estaba parado sobre una chimenea, lo que le impedía doblar completamente las rodillas o mover los brazos de arriba a abajo. Luchó para envolver el arnés alrededor de su pecho y hombros porque muy poco de Floyd estaba expuesto. Homer había trabajado para despejar grava y rocas alrededor del torso de Floyd, pero más escombros rocosos seguían cayendo. Al estar listo, Borden ya sudaba y sentía dolor por la postura complicada. Estaba tan seguro de su plan que rápidamente llamó a Miller y Homer para que entraran en la intersección del túnel, subieran al borde y le ayudaran a tirar. Los tres hombres tiraron con todas sus fuerzas mientras Floyd gritaba de dolor increíblemente. Desafortunadamente, el esfuerzo no logró tensar realmente el pie atrapado de Floyd, sino que principalmente presionó su cara y pecho contra las afiladas rocas debajo de él. No podía expandir su pecho para respirar, y literalmente lo estaban aplastando. A las 5 de la tarde del lunes, 2 de febrero, otro plan fracasó. Parecía imposible que a pesar de todo el alboroto, esfuerzo y experiencia colectiva en la superficie, no se hubiera logrado ningún avance para liberar a Floyd. Pero eso estaba por cambiar. A las 9 de esa noche, llegó Johnny Gerald, un viejo amigo de Floyd, convencido de que saldría, pues siempre lo había hecho antes. Un año antes, Johnny lo había rescatado de la cueva de cristal, donde estuvo 2 días atrapado. Johnny, un espeleólogo experimentado, estaba allí. Al enterarse, Floyd gritó aliviado que su viejo amigo podría rescatarlo. Como sus predecesores, Johnny atravesó los túneles de la cueva hasta la sala de giro. Vio el agujero frente a él y se estremeció nervioso. Floyd era mucho menor que él. Johnny siempre fue corpulento, pero su fuerza compensaba su falta de altura. En este caso, la fuerza física no era una verdadera ventaja, pero su fuerza mental era esencial. Se deslizó por el pequeño agujero, moviendo algunas piedras mientras avanzaba. El polvo arenoso que caía a su alrededor era aterrador. Se deslizó hasta el borde y observó el rostro de su amigo en el fondo del estrecho eje. Floyd sintió el primer momento de alegría y aturdimiento. Se sintió renovado, con la esperanza de salir de ese agujero con su pie sano. Johnny trató de deslizarse con los pies primero, pero quedó atrapado en el estrecho eje. Se ajustó y empujó, temiendo quedarse atascado antes de poder ayudar a Floyd. Era evidente que no cabría. La mayoría habría aceptado que lo intentaron con honestidad, pero el rescate quedaría en manos de otros. Pero no Johnny. La desesperación en la voz de Floyd era insoportable. No podía irse. Johnny pasó las siguientes 3 horas picando roca en el estrecho eje. Cinceló las áreas que se pellizcaban, atrapando los fragmentos para no golpear a Floyd. Para la medianoche, Johnny estaba cansado, pero listo para intentarlo de nuevo. Esta vez, pudo deslizarse por el eje y alcanzar a Floyd en el estrecho túnel de abajo. Johnny aprovechó bien sus músculos durante las siguientes 6 horas. Llenó cubetas con rocas y grava que habían enterrado el pecho de Floyd. Cada intento requería inclinar su cabeza incómodamente para alcanzar con sus brazos el túnel de Floyd. Tiró, raspó y llenó los baldes. Se arrastraron y se vaciaron para liberar espacio y los brazos de Floyd y quitar esa roca de su pie. Después de extenuantes 6 horas de agacharse y doblarse, tensando cada músculo, Johnny había llegado hasta donde pudo. Su corpulento cuerpo solo llegaba al área del muslo superior de Floyd. La madrugada del martes, Johnny subió nuevamente a descansar brevemente.
Después de que Johnny se fue, Floyd estuvo solo en su estrecho túnel por las siguientes 12 horas, lo cual fue muy duro. Parecía que se había hecho mucho progreso, pero el problema principal aún existía. No importaba cuánto tirara o torciera, no podía mover su pie. Sentía frío y mucho miedo. Yacía en un charco de agua turbia a 50 grados, y las mantas no evitaban que el frío le calara los huesos. Floyd estuvo atrapado por más de 4 días sin ver el sol desde el viernes por la mañana. Se sentía extraño y comenzaba a alucinar con ángeles y dormir en su propia cama. El tiempo pasaba despacio y se preguntaba cuándo volverían a ayudarlo. Y así, él esperó. Skids Miller seguía informando sobre la situación de Floyd, quien permanecía atrapado en el mismo lugar desde el martes por la tarde, sin planes concretos para liberarlo. El problema abrumador continuaba siendo que nadie estaba dispuesto a pasar por el agujero imposible que separaba a Floyd de todos los expertos. Miller se conmovió. Se percató de que era de los pocos que podían alcanzar a Floyd, por lo que juntó a cuantos trabajadores de la cueva pudo y optó por seguir con la labor de Johnny dado su tamaño menor. El martes a las 5:30 de la tarde, volvió al estrecho eje y con un cubo continuó eliminando las rocas sueltas y grava alrededor de las piernas de Floyd. Tuvo que meterse en el túnel con Floyd y presionar su cuerpo contra el lado para cada puñado de tierra rocosa. Skids despejaba cubo tras cubo hasta que pudo ver mejor la roca ofensiva. A medida que avanzaba el día, algunos trabajadores colocaron luces en el túnel para llegar al área del eje. Esta iluminación extra reveló lo que no se había entendido hasta ahora. La roca era pesada, presionaba el pie de Floyd y se había deslizado hacia la grieta de la caverna de abajo. Esto creó una cuña que atrapó la roca tan firmemente que ni empujarla ni tirar de ella la movería. Tras una inspección minuciosa, Miller se reunió con los expertos. De todos los suministros que tenían, solo una palanca y un gato pequeño podrían caber en el pequeño agujero. No era ideal, pero tendría que servir. Skids, funcionando con pura adrenalina, sintió un aumento de esperanza de que Floyd podría quedar libre en pocas horas. Se reacomodó en su incómodo asiento trasero. El gato y la palanca fueron empujados despacio hacia el final del túnel, cerca de los pies de Floyd. Miller no podía alcanzar tanto, pero con las puntas de sus dedos empujó el gato para deslizarlo en su lugar. Giró despacio el brazo para tratar de subir la plataforma al borde rocoso. Era un trabajo meticuloso inclinarse hacia adelante y alcanzar con las puntas de los dedos. Su espalda se convulsionó y luchó contra cada calambre punzante mientras intentaba hacerlo funcionar. No alcanzaba, así que lo movió de nuevo, y luego una tercera vez, cada esfuerzo requiriendo contorsionar su cuerpo para moverse apenas a la izquierda o derecha. Se desplomó exhausto, jadeando. Las palabras sosegadas de Floyd quemaban en su mente. Floyd animó suavemente. «Puedes hacerlo, amigo». «Creo en ti, amigo». Miller no podía dejar a este hombre. Consiguió unos bloques de madera y los reposicionó varias veces, intentando levantar la roca un poco. En un instante, el gato se aferró firmemente al borde de la roca, sosteniendo cada pequeño movimiento. Skids giró un poco y lo sostuvo. Luego giró un poco más, sintiendo que la roca comenzaba a levantarse. Luego, todo el artilugio se derrumbó con un tranquilo clank. Lo intentó una y otra vez, cada vez haciendo algún pequeño ajuste pero nunca logrando mover la roca. Después de 8 horas de intentarlo, colapsó de agotamiento a la 1 de la madrugada. Estaba totalmente exhausto en cuerpo y mente. Envolvió la última bombilla de la cuerda alrededor del cuello de Floyd para darle calor y se retiró. Solo quería llorar de agotamiento, ira y lástima. Era el inicio de un nuevo día, miércoles 4 de febrero. Hombres de la compañía de roca y asfalto de Kentucky inspeccionaron la estabilidad de los túneles. Su trabajo para apuntalar la parte frontal de la cueva realmente ayudó a abrir los caminos y hacerlo transitable para la mayoría de los intentos de rescate. El problema era que a medida que te adentrabas más en la cueva, las paredes y el techo se hundían y abultaban, comenzando a cerrar literalmente el camino.
Los trabajadores en la sala de cambio intentaban ensanchar el pequeño agujero cuando se escuchó un aterrador estruendo desde dentro. Los trabajadores informaron al equipo de arriba la devastadora noticia de que había habido un derrumbe en la cueva. Todo el túnel era inestable y cualquiera que entrara estaría arriesgando su propia vida. Johnny Gerald se levantó de nuevo y se ofreció para entrar. Avanzó despacio por los angostos pasajes, atento a más derrumbes. Johnny llegó al derrumbe e hizo lo que solo él podía. Comenzó a trabajar moviendo las rocas. Parecía una tarea sin esperanza, con obstáculo tras obstáculo. Las rocas fueron retiradas una a una con cuidado, evitando perturbar la grava rocosa perchada justo encima. El esfuerzo tomó más de 8 horas, encorvándose, acostándose y estirando los brazos de manera agotadora por encima de la cabeza. Justo cuando pensó que ya no podía moverse más, pudo asegurar una pequeña apertura que reveló la luz que aún brillaba en el interior. Floyd aún se comunicaba, aunque parecía desvanecerse tras casi 6 días atrapado. Johnny sabía que tendría que tener un estallido salvaje de adrenalina para quitar estas últimas rocas y luego intentar salvar a su amigo. A las 10:30 de la noche, el camino se abrió nuevamente. Johnny fue a buscar herramientas para cincelar la roca en el pie de Floyd. Reunió a los hombres que serían parte de la brigada de cubos para mover las últimas rocas y grava alrededor de las piernas de Floyd. Estaban llenos de confianza en que de alguna manera este sería el esfuerzo exitoso para sacar a Floyd con vida. Se arrastraron hasta la sala de giro y quedaron asombrados por lo que vieron. El techo se había derrumbado en el angosto pasaje que llevaba a Floyd. El derrumbe era más grande y pesado que antes, con el único camino ahora inundado en un mar de rocas, grava, lodo y escombros. La nieve derretida hinchó las paredes y el techo, y el peso no podía ser contenido. Johnny gritó a Floyd y él respondió con un grito propio. Johnny no podía abandonarlo, pues aún vivía. Las paredes parecían jadear y respirar, amenazando con sofocarlo en cualquier instante. Los demás hombres retrocedieron del área hacia la entrada reforzada. Johnny estaba solo, cavando en el montón de tierra, desaliñado y desesperado porque algo saliera a su favor. Era nauseabundo. Si se marchaba, estaría abandonando la única oportunidad de rescatar a su amigo. Recogió los nuevos escombros en el agujero, que se volvió a llenar desde una fuente interminable sobre él. Grandes rocas empezaron a caer por el montículo y Johnny sufría. Llenó su cubo y escuchó más retumbos. Lluvia sedimentada cayó sobre él. Era una trampa mortal. Johnny se resignó a la decisión más difícil de su vida por su familia. Se retiró a la entrada mientras se acumulaban nuevos montones de grava y roca en el camino. Se sentó y lloró. Había terminado. Aunque Floyd aún vivía dentro del angosto túnel, era evidente que entrar a rescatarlo sería fatal. El gobernador desplegó a la Guardia Nacional, y el Estado asumió el control del rescate planeando excavar un agujero directo hasta la ubicación de Floyd. Esto les daría la oportunidad de excavar a su alrededor y subirlo a la superficie a través de un eje reforzado. El jueves 5 de febrero, el 7º día de su encierro, comenzó la excavación. Estaban muy optimistas, esperando llegar a Floyd en 30 horas. Requerían excavar un eje de 55 pies de profundidad y luego lateralmente para alcanzar el angosto pasaje que conduce a Floyd. El entusiasmo disminuyó a medida que las horas se convertían en días y el progreso se redujo a un ritmo lento. Hubo problemas con el equipo, derrumbes, suelo duro, fuertes lluvias y disputas de personal. La excavación de 30 horas duró 12 días. 12 días completos de excavación. Durante este tiempo, hubo noticias y seriales de radio sobre Floyd. Hubo una investigación militar para ver qué salió mal en el esfuerzo de rescate inicial. Profesionales iban y venían con múltiples ideas para llegar más rápido a Floyd. Al acercarse, creyeron escuchar una tos profunda en el eje, manteniendo la esperanza de que Floyd aún estuviera vivo. Tenía un hilo de agua, por lo que era posible que sobreviviera. La bombilla en su cuello estaba siendo monitoreada para detectar cambios en el pulso eléctrico.
Se creía que la respiración de Floyd interfería con la electricidad. Durante días monitorearon la interferencia rasposa, que ocurría casi 20 veces por minuto. La bombilla también ayudaba a mantener a Floyd más abrigado. El viernes 13 de febrero, la bombilla que había estado manteniendo a Floyd caliente se quemó. La línea ya no mostraba señal alguna. Fueron 2 semanas completas en las que Floyd estuvo atrapado en el sufrimiento. Una cantidad asombrosa de tiempo bajo tal pesadilla mental y física. Los excavadores siguieron hasta el 16 de febrero, cuando finalmente entraron en el pozo de la cueva a través del túnel. El primer hombre que atravesó el túnel estaba a escasos pies de Floyd. Se determinó rápidamente que Floyd estaba muerto. El forense bajó y formalmente determinó la muerte. Afirmó que Floyd había vivido unos 14 días atrapado en el túnel. Aparentemente llevaba muerto solo 3 días. Fue impresionante. Después del último derrumbe, Floyd solo había yacido solo en la cueva con solo un hilo de agua y el uso de un brazo durante 9 días antes de morir. Floyd era un talentoso explorador de cuevas en una época en que descubrir una cueva turística habría significado mucho para su familia. Pasó 12 horas diarias por semanas buscando ese sitio especial para comercializar. Al final, halló precisamente lo que buscaba, pues Sand Cave se volvió un nombre conocido, al igual que Floyd Collins. La nación lloró su muerte y quedó petrificada por la forma en que se prolongó dolorosamente. La pasión de su familia, amigos e incluso extraños por ayudar a Floyd a escapar era verdaderamente palpable. Sus esfuerzos heroicos al descender a una pesadilla de rocas y tierra deberían recordarse junto con la vida y pasión de Floyd. El cuerpo de Floyd fue trasladado meses después a la granja familiar y sepultado cerca de su propia cueva de cristal. Posteriormente, cuando el Servicio de Parques Nacionales adquirió la cueva, fue sepultado en el cementerio bautista de la Cueva Mammoth.